Damos la bienvenida desde la capital de la República al asambleísta por la provincia de la Azuay, ingeniero Juan Cristóbal Lloret. Ingeniero Lloret, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre estas inversiones que ofrece el gobierno nacional, contrastando con 220 millones de dólares, que fue, esto lo citamos de uno de los últimos informes del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, la inversión vial para la provincia de la Azuay en 10 años del gobierno de Rafael Correa. El ministro Granda ha señalado que se comprometen 420 millones de inversión en un año y medio que queda de gobierno de Lenín Moreno, solamente en la vía Cumbre La Troncal, a más de otros compromisos. ¿Es realmente esto posible, ingeniero Lloret, cuando en la Asamblea se está discutiendo un presupuesto general del Estado que tiene muy pocas bases de sustento? Gracias, muy buenos días, un cordial saludo para usted, Gustavo, en esta mañana, Rosana también, y sobre todo para la directa audiencia de Ondas Azuayas en esta mañana. Bueno, algunas reflexiones con respecto al tema que usted manifiesta. Primero deberíamos empezar haciendo un análisis de cómo han sido las ejecuciones presupuestarias en este año. De un presupuesto de alrededor de 36 mil millones de dólares en lo que tiene que ver con el plan anual de inversiones, donde seguramente colocarán todos los ofrecimientos de parte de algunos ministros de Estado que ni siquiera representan a la cartera a la cual están ofreciendo. Es decir, me parece que el señor Granda representa una cartera de Estado del Ministerio de Inclusión Económica y Social y va ofreciendo vías para el Azuay. Así nada más estamos en nuestro país y en nuestra provincia. Pero bueno, más allá de ese tema, si ustedes revisan la ejecución presupuestaria de este gobierno en el plan anual de inversiones, que por cierto ya se recortó con respecto al año 2018 y ese a su vez se recortó con respecto al año 2017, es decir, han puesto un frenazo desde el punto de vista económico, desde la inversión pública. Pero el nivel de ejecución no supera el 40%, estimados radioescuchas, el 40% de ejecución hacia el mes de noviembre, es decir, pueden presupuestar valores mucho mayores, pero la real capacidad de ejecución de este gobierno no llega al 40%, primera observación. Segunda observación, dice que van a invertir... para ir por partes, ingeniero Lloret, no llega al 40% de los presupuestos que se han ido activando para cada uno de los años previos del gobierno, ¿es lo que usted se refiere? No, en lo que va de este gobierno, había un plan anual de inversiones de alrededor de 3 mil millones de dólares, entre los cuales el nivel de ejecución presupuestaria al mes de noviembre no llega al 40%, es decir, presupuestaron valores que no ejecutaron durante todo este año. Sí, pero están haciendo... lo que se refiere usted, nada más queremos aclarar, es a este año en concreto. A este año, pero debo decirle que el plan anual de inversiones con respecto a los años anteriores también se ha reducido. Es decir, la ejecución de obra pública desde el nivel central, desde el Estado, se ha visto afectada por las reducciones dentro de los presupuestos. Una cosa es la presupuestación, han presupuestado menos valores todos los años, y otra cosa es la ejecución. ¿Cuánto de esos valores presupuestados han ejecutado? Y es menos del 40% en lo que va de este año. Entonces es muy grave. Eso muestra un gobierno ineficiente, un gobierno incapaz de poder ejecutar un presupuesto y un gobierno con una serie de opacidades dentro del presupuesto general del Estado, que si quieren me lo menciono más adelante cuáles son algunas observaciones que yo tengo. Bien, en cuanto a lo concreto, a esta oferta de invertir 420 millones de dólares en la vía, que es el Ingreso Sur, una de las vías problemáticas para la ciudad de Cuenca, ¿lo ve usted factible, conociendo como conoce usted la estructura del presupuesto? Tal como está dado el presupuesto, yo no veo dónde van a colocar esos 500 millones de dólares, salvo Gustavo, lo que no nos han dicho, y esa es la verdad. Tienen hecho algunos estudios con respecto a algunos distribuidores de tráfico, algunos puentes elevados a lo largo de la autopista Cuenca-Sobes. Esos son estudios, entiendo, según ofrecimiento de anteriores ministros,
deben estar por terminar esos estudios. Pero lo que no le dicen al pueblo azuayo y al pueblo cuencano, no tienen la valentía de decirlo, es que seguramente para poder financiar esos $500 millones de la construcción de esos distribuidores de tráfico y desde la vía Cumbe, van a tener que ubicar o concesionar esa vía. Es decir, hay que preguntarle, bueno, en este caso el señor Granda no sé qué es lo que sepa con respecto a los temas viales, pero hay que preguntarle, eso sí, al ministro de Transportes y Obras Públicas, cuántos peajes son los que se tendrían que colocar para poder cubrir esos $500 millones. Y en esto usted tiene razón, ingeniero Lloret, pues hace muy pocos días, no más de 8 o 10 días, transmitimos un reportaje aquí con uno de los consultores de la Universidad de Cuenca, entidad que está a cargo de estos estudios, y él señalaba que para 7 pasos a desnivel que se están planificando, se buscan acuerdos público-privados, es decir, se está en busca, en consecuencia del financiamiento que vendría de estos acuerdos y que evidentemente se pagarían a través de las concesiones viales, pero esto, claro, no lo ha dicho el ministro. Exactamente, estimado Gustavo. Es decir, lo que nos dicen es vamos a invertir $500 millones, pero les va a tocar pagar 3 peajes a lo largo de la autopista Cuenca-Sogues. Entonces, ahí los cuencanos les decimos, ¿sabe qué? Dejen nomás, muchas gracias. O preséntenos cuáles son los valores. Para irnos desde Cuenca-Sogues tendríamos que pagar $3 de ida y $3 de regreso, ¿acaso? Entonces, esas son las cosas que no se le dice al pueblo cuencano y al pueblo azuayo. Otra cosa, en el presupuesto general del Estado yo no veo esos $500 millones. Entonces, entiendo que será a través de una alianza público-privada, seguramente. Otro de las observaciones que tengo, hay un nivel de ejecución del 40%, es un gobierno incapaz, con todas las letras, incapaz de poder ejecutar un presupuesto general del Estado. Y ya en los temas de fondo, yo sí tengo una serie de observaciones. ¿Por qué? No quisiéramos salirnos todavía de la vialidad, ingeniero Lloret, más adelante, por supuesto, que va a poder usted referirse a lo que sea, pero quisiera conocer también su punto de vista como legislador y representante de esta provincia sobre el paso que se ha dado al derogar en primera instancia, hace falta un segundo tratamiento, la tasa solidaria en la provincia de La Azuay, que va en contravía con una disposición recientemente aprobada por la Comisión Nacional de Tránsito, en la que más bien ha abierto la posibilidad a las distintas provincias para que impongan tasas. Se entiende que estas tasas se refiere a peajes. ¿Cómo mira usted esta situación que se da un poco en contravía de lo que son disposiciones y políticas gubernamentales? Hay un ofrecimiento de parte de la actual autoridad electa. Ese fue un compromiso del señor prefecto Yacu Pérez. Entiendo que cuando uno se compromete con algo, tiene que buscar los mecanismos y la forma de cumplirlo. Esa ha sido siempre mi filosofía de actuar en el ámbito político. Si yo me comprometo en un proceso electoral a poder cumplir con ciertos compromisos, ciertas ofertas de campaña, tengo que buscar la viabilidad para que eso se ejecute. Si es que no lo hiciera el señor Yacu Pérez, bueno, quedaría como el propio gobierno de Lenín Moreno. Que claro, pero el tema es que esta situación que se encuentra en marcha, a punto de ser aprobado, si es que se lo aprueba en segunda, que podría llamarse ya esta misma semana una nueva reunión del gobierno provincial, va en contra de lo que evidentemente, usted lo ha señalado también, es una política del gobierno, el de continuar intentando hacer obra pública, particularmente obra vial, en base fundamentalmente a los acuerdos público-privados. Muchos de ellos se han hecho ya no solamente públicos como políticas, sino incluso se han hecho llamados a licitaciones, se encuentran ya en marcha en otras provincias del país. Mire, yo tengo mi propio criterio con respecto a ese tema. Habrán vías en las cuales, por la inversión que ya se hizo por parte del gobierno nacional y que necesita un cierto tipo de mantenimiento, es necesario quizás buscar ese tipo de modelos. Pero a los concesionarios no se les puede entregar únicamente la carne, es decir, las vías que son de alto tráfico, las vías que ya están hechas de inversiones por parte del gobierno nacional,
también hay que entregarles el hueso, como dice vulgarmente. O sea, no se puede esperar entregar a nivel de concesiones solo las vías que son rentables, que ya están hechas las inversiones y únicamente hay que darles mantenimiento. A un concesionario vial hay que entregarles también aquellas vías que necesitan ser ampliadas, que necesitan ser o que se necesitan hacer inversiones, para que un concesionario vial no tenga solo la carne y deje a un lado el hueso. A mí me parece que esos son criterios básicos que se deberían tener o tomar en cuenta en el momento en el cual se hagan este tipo de alianzas público-privadas, porque seguramente tratarán de beneficiar, como lo hace regularmente ese gobierno, sobre todo, a determinados grupos o consorcios económicos para poder favorecer cierto tipo de inversiones. Si no, vayan y vean, y ese es un tema que de una vez lo pongo en evidencia, hay que mirar cómo se están pagando las deudas del gobierno nacional. Seguramente a los grupos cercanos al gobierno de Lenín Moreno están al día, pero los pequeños y medianos productores de la economía popular y solidaria siguen impagos en sus cuentas. Si no, habría que mirar cómo está, por ejemplo, Hidalgo, que teníamos un ministro que era representante de esa empresa. Más allá de esto, ingeniero, totalmente claras. Más allá de esto, ingeniero Lloret, lo cierto es que es una política clara del gobierno esto de las concesiones o de los acuerdos público-privados. Y a Azuay se correría nuevamente el riesgo de quedar relegado ya en una planificación que se hizo conocer a nivel nacional por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Se excluyó a las provincias de Azuay y Cañar. Su representante aquí ha dicho que eso fue un error y que efectivamente sí hay planes también para el Azuay. Pero a no contar con buenas carreteras, como es la situación de la provincia de Azuay, es preferible pagar peaje. Creo que usted estará de acuerdo. En pantalla, no sé si usted nos está con la señal por internet, podemos ver el kilómetro 86 de la vía Girón Pasaje. Esta es la situación. Las primeras tempranas lluvias que cayeron pusieron en jaque. Un bus por poco se fue al abismo. La vía, por enésima ocasión en lo que va de este año, estuvo totalmente paralizada. Es necesario encontrar caminos de solución a la vialidad azuaya. Sin lugar a dudas, pero no necesariamente tienen que privilegiar los intereses corporativos o los intereses de las empresas constructoras. Insisto, Gustavo, se pueden buscar mecanismos en los cuales los concesionarios viales tengan la posibilidad de darle mantenimiento a las vías que ya están hechas inversiones, sobre todo en lo que tiene que ver con hormigón, pero al mismo tiempo darles otras vías que necesitan hacer otro tipo de inversiones. Es decir, sí se puede buscar algunas alternativas, algunas opciones de alianza público-privada. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en el momento en el cual se concesionen esas vías, porque seguramente aflorarán una serie de intereses de carácter económico, tratando de privilegiar y entregarle solo la carne, y que el Estado se haga cargo de los huesos. Lamentablemente en este gobierno hay que ponerle la lupa a cada una de las letras pequeñitas de esos contratos de concesión para saber qué es lo que quieren entregar. Bien, estando de acuerdo con eso, ingeniero Lloret, vayamos a los otros puntos que usted quería tratar. Gracias. Yo creo que tengo un tema de fondo que tengo una preocupación enorme y tiene que ver con el presupuesto general del Estado y con una nueva ley que ha planteado el Ejecutivo, ley de simplicidad y progresividad tributaria. Con respecto al presupuesto, ese presupuesto ha sido devuelto por la Asamblea Nacional. No se olviden que el presupuesto de este año tampoco fue aprobado por la Asamblea Nacional y nuevamente tenemos problemas en el presupuesto 2020. Esto no es menor, estimado Gustavo, ya son algunos temas y el talón de Aquiles de este gobierno precisamente viene desde el sector económico. ¿Por qué? Porque quienes están al frente representan al comité empresarial. Es decir, ya vemos cómo se maneja el país cuando el comité empresarial es el que maneja los destinos de este país o de nuestra nación. Empezando desde un decreto 883 que causó muertes y heridos. Luego tuvimos una ley económica que buscaba beneficiar nuevamente a grupos económicos y que también fue devuelta. Hoy tenemos un presupuesto del 2020 que también ha sido devuelto por parte de la Asamblea Nacional. Es decir, ya no, yo veo que no existe
un manejo económico adecuado, no hay un norte desde el punto de vista económico, y en el presupuesto 2020 yo debo decir que quizás el hueco o el déficit fiscal no es de los 3.383 millones de dólares que tiene el presupuesto, sino podría llegar a 9.000 millones de dólares. Eso es muy grave porque representa la cuarta parte del presupuesto o representa el 9% del Producto Interno Bruto. ¿Y por qué digo que podría llegar a 9.000 millones de dólares? Porque se plantea en el presupuesto 2020 que van a existir alrededor de 2.000 millones de dólares en concesiones. ¿Qué es esto de las concesiones? Es la entrega del patrimonio de todos los ecuatorianos. Ahí ya, está. Pero extrañamente, ingeniero Lloret, este es el único punto hasta donde nosotros entendemos. Usted nos corregirá si no es así, que se le ha planteado al Ejecutivo al devolver el presupuesto, que se corrige esa previsión. No se refieren a otros problemas menos de la dimensión que usted señala de 9.000 millones de dólares. Todo eso se discutió en la Asamblea Nacional. Lamentablemente, por un quebranto en mi salud, no pude estar en ese debate, pero todo esto se lo ha expuesto. 2.000 millones de dólares en venta de CNT, de Sopladora y de Coca-Cola Sinclair, que a mí me parece muy difícil, primero, que se pueda concretar, y segundo, yo no sé si es que sea el camino más adecuado el vender el patrimonio de los ecuatorianos. Pero, ¿dónde están los otros valores? Se plantea unas líneas de crédito por alrededor de 6.664 millones de dólares que está dentro del presupuesto. De esos 6.000 millones de dólares hay 1.585 millones de dólares que no se identifica la fuente, es decir, no saben con quién van a contratar 1.500 millones de dólares. Vayan sumando. Déficit de 3.383 más 1.585 millones de dólares. También, y más 2.000 millones de dólares en concesiones. Y también, según el presupuesto, deberían tener 2.122 millones de dólares en caja, es decir, disponibles al 31 de diciembre de este año. Eso es muy difícil porque en este año, y a finales, en el mes de diciembre, se tiene que pagar los décimos en el sector público, aparte de la remuneración. Estamos hablando de alrededor de 1.500 millones de dólares entre esos dos rubros. Por lo tanto, no van a tener disponible 2.122 millones de dólares, salvo que vayan a recurrir a deuda en estos últimos días. Si suman los 3.383 millones de déficit que dice el presupuesto, más los 2.000 millones de concesiones, más los 1.583 millones de dólares que no tienen identificada la fuente de esos créditos, y los 2.122 millones de dólares que tienen que tener disponible en caja, da un total de 9.000 millones de dólares. Es decir, este es un presupuesto totalmente mal elaborado, que lo que busca es tratar de camuflar las cifras. Yo le he dicho frontalmente al ministro de Economía y Finanzas, quizás eso no le gustó. Tuvimos una discusión hace 15 días atrás con respecto a estos valores que, en mi modo de ver, ponen en grave riesgo ya no solo el tema del presupuesto, sino todo un sistema económico por una serie de errores que han venido cometiendo desde hace algunos meses atrás, y esa es la muestra y la evidencia de que quienes están al frente del manejo económico únicamente representan intereses empresariales y no los grandes intereses del pueblo ecuatoriano. Y en cuanto a las reformas tributarias. Gracias, Gustavo, me estaba quedando con ese tema. Hay una ley que lo han planteado como ley de simplicidad y progresividad tributaria. Yo debo decir que no cumple con ninguno de esos objetivos. Lo que está haciendo esta ley es estimular la concentración y acumulación de la riqueza y patrimonio en pocas manos. Las microempresas van a terminar pagando el 2% sobre los ingresos brutos, mientras los grandes exportadores de banano, por ejemplo, van a pagar solo el 1%. Al igual que las empresas que obtienen más de 5 millones de dólares de ingresos pagarán el 1.8%. Es decir, mientras al pequeño y al mediano, que son los que están más complicados en este preciso momento por toda la serie de inacciones con respecto al sector externo de la economía a nivel de aranceles y sobretasas, ellos son los sectores que están más expuestos, van a tener que contribuir con el 2% de sus ingresos, mientras el grande, el que tiene ingresos de 5 millones de dólares, pagarán solo el 1.8% de esa tasa. Y si es que vamos, por ejemplo, a los temas de aquellos supuestos beneficios para los sectores agroproductivos, pecuarios,
a ellos se les está también cargando un 2% de impuesto a la renta. Le pongo un ejemplo. Un pequeño productor que tiene ingresos por $300,000 pagará un impuesto de $8,700, que representa el 3.4% de sus ingresos. Mientras el gran productor, que tiene ingresos más de $5 millones, pagará un impuesto de $187,000. Eso significa el 2.77%. Es decir, el gran productor pagará un 1.29% menos que el pequeño productor. Entonces, cuando hablan de progresividad tributaria, quiere decir que el que más tiene, más paga. Pero en esta ley eso no se cumple, es por el contrario. Esta ley lo que busca es privilegiar la acumulación de riqueza y patrimonio en las manos del gran capital. Bien, una pregunta que necesariamente tenemos que hacerle, ingeniero Lloret. Usted con razón critica el hecho de que se quieran dar carreteras que en muchos casos están funcionando por concesiones y que no ve usted el mismo interés de entregar vías que tienen que ser trabajadas, en las cuales hay que invertir, sugiriendo con esto una dedicatoria a las empresas que eventualmente se convertirían en socias del Estado a través de estas concesiones. Pero cabe preguntarle sobre todos los problemas que hubo en el gobierno del presidente Rafael Correa. Allí está ventilando en Ecuador el caso Sobornos 2012-2016. Si bien en ese gobierno no se utilizó el sistema de concesiones, pero hubo otro tipo de compromisos muy graves, que son los que están siendo investigados y que tienen en problemas al expresidente Rafael Correa, a Jorge Glass y a una decena más de exministros del gobierno. Los aportes dados por Hidalgo, Odebrecht, SK Engineering, China International Water Electric Corporation, Equitesa, etcétera, etcétera. No sabemos allí cuál es el mal menor. Bueno, a ver, gracias, Gustavo. A ver, algunas aclaraciones. Creo que eso ya lo aclaró el propio expresidente Rafael Correa en esta misma emisora cuando tuvieron una entrevista hace un mes o un par de meses atrás. Sin embargo, lo vuelvo a insistir. Se refirió al tema, pero no lo aclaró. Entiendo que puso algunos elementos que nos pueden dar algunas luces con respecto al tema. Al expresidente se le está acusando de cohecho. Quiere decir que hay un cohechador que está detrás de la entrega supuestamente de dinero a cambio de que se les entregue algunos contratos. Bueno, yo le pregunto, no sé si usted sabe, Gustavo, ¿cuántos de los empresarios que usted nos dio una lista están sindicados dentro del proceso o están con orden de detención, como lo hacen con los correístas? Pues ninguno, Gustavo, ninguno. Entonces, ¿dónde está el cohechador? Pues si es que hubo un proceso, se le está judicializando, hay órdenes de detención y una serie de elementos adicionales contra los correístas, se supone que el cohechador, es decir, los empresarios que entregaron recursos, dinero, a cambio de algo, deben estar también bajo la misma previsión. Pero eso en nuestra justicia no existe. Es decir, los grandes empresarios, las grandes constructoras, los grandes supuestos financistas, no están con esas órdenes de detención, no están sindicados dentro del proceso. Es decir, ¿a usted no le parece extraño que solo a los correístas se les persiga y por un delito de cohecho y a los cohechadores no? A mí sí me llama la atención. Sí, pero aunque así fuera, no quita esto o no exime de responsabilidad en lo hecho. La fiscal Diana Salazar ha sido sumamente directa, clara y muy dura con este tema. Califica a Rafael Correa como el estratega de todo un sistema denominado soborno, señalando que incluso los funcionarios públicos fueron designados en sus cargos de forma estratégica por el entonces presidente Rafael Correa, señalándole a él como una especie de director de orquesta en todo este esquema. Es evidente que hay una persecución política en contra de Rafael Correa, pero es simple, Gustavo. Yo le pregunto, si la fiscal dice que es tan frontal, tan transparente y todo lo demás, ¿por qué no están con orden de detención? ¿O dónde están los empresarios que supuestamente han cohechado? Por eso se le está acusando a Rafael Correa.
¿Dónde están los empresarios de Hidalgo? Bueno, por lo menos varios de ellos han sido llamados a declarar. No conocemos a ciencia cierta en detalle esos procesos y en qué grado se los involucra, pero se les ha llamado a declarar. Podría ser también que se hayan llegado con algunos de ellos a estos acuerdos de colaboración con la Fiscalía. Pero honestamente desconocemos y es una buena pregunta la suya, sin duda. Es una buena pregunta, pero mire, Gustavo, pero es simple, pues. Si usted está persiguiendo un delito de cohecho, no será necesario poner las mismas previsiones, las mismas medidas cautelares a los cohechadores. Sí, pero reiteramos, ingeniero Lloret, usted puede tener toda la razón en esto, pero eso no exime de responsabilidades en lo hecho, por lo menos en lo que se acusa y que son los elementos de convicción de la Fiscalía ecuatoriana. Gustavo, se dice con lujo de detalles dentro del proceso. Valdría la pena que le entrevisten a algún abogado del expresidente Rafael Correa que les dé los elementos para que le mencione cuáles son los elementos de convicción, como usted bien los dice, de la fiscal Diana Salazar. Y si usted se va a dar cuenta que ese caso se cayó hace rato porque no tienen precisamente los elementos de convicción. Pero bueno, usted y quiero aclarar un par de temas adicionales con respecto a la inversión vial. Usted había dicho que son $200 millones que se habían invertido. 220 aproximadamente, sí. Según cifras del Ministerio de Transportes y Obras Públicas al cierre del gobierno de Rafael Correa. En una década, puesto número 14 de el Azuay entre las distintas provincias ecuatorianas. Mire, solo el costo de una vía puede superar esos $200 millones que supuestamente se han invertido. Es mucho más, muchísimo más. ¿Y por qué el propio Ministerio de Correa habría mentido en estas cifras? Le puedo mostrar a usted, pues lo tenemos en colección, los secuenciales informes del propio ministerio que fueron saliendo. Mire, solo una vía, no recuerdo si la vía Cuenca-Loja, me parece que la vía Cuenca-Loja debe costar esos $200 millones. No tengo las cifras a la mano, pero ese es un error. Es mucho más la inversión. Tenemos la vía Cuenca-Loja, la cuenca Moyeturo-Naranjal, la cuenca Girón-Pasaje, tenemos la cuenca, la autopista Cuenca-Sogues, una serie de vías más que se hicieron. Sí, hablamos de la inversión durante el gobierno de Correa. Todas las vías que usted ha mencionado son vías que han estado en construcción porque así es el destino de esta provincia por 20, 30 o 40 años. Hablamos de la inversión en el gobierno de Rafael Correa. Le estoy hablando de la inversión en el gobierno de Rafael Correa, estimado Gustavo. No son 220 millones, están faltando a la verdad. Yo, habría que cambiar las cifras del propio ministerio que fueron emitidas en ese gobierno. Me comprometo, Gustavo, a colocar un tuit con los valores de la inversión en cada una de las vías en unos minutos más. Pero además del tuit, ojalá podamos sustentarlo, ingeniero Lloret. Sí, y culminemos, le escuchamos en su salida final. Y el último tema final es con respecto a la introducción de este programa. Se había dicho que en el gobierno, una nota del Expreso, en el gobierno de Rafael Correa, se había tratado de maquillar las cifras de eliminar. Que se había eliminado un departamento de investigación financiera del Banco Central, es lo que habíamos señalado. Sí. Mire, allí hay un error, seguramente en la nota del diario El Expreso que ustedes dieron lectura en la mañana. Puesto que lo que se hizo es tener un ministerio coordinador a nivel económico. ¿Para qué? Para que coordine toda la política económica, no como se lo está haciendo. Fíjese los errores y los horrores que tenemos hoy en día en este gobierno. Se desbarató el Ministerio Coordinador de Seguridad, vaya y vea cómo se encuentra la crisis carcelaria, todos los problemas a nivel de inseguridad en el país y una serie de temas adicionales. Se eliminó el Ministerio Coordinador de Política Económica y vaya y vea el desastre que es hoy la economía. Tanto es así que no se pueden aprobar un presupuesto, no se pueden aprobar las leyes, precisamente porque no hay un norte desde el punto de vista económico. Lo que hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana es fortalecer precisamente el sistema de manejo económico a través de una política que corresponda a interés nacional en función de un objetivo, en función de un concepto que estaba detrás. Yo le pregunto, ¿cuál es el concepto que está detrás del gobierno de Lenín Moreno? Nadie lo sabe, nadie ha podido responderme esa pregunta. Yo le puedo decir que el concepto, más allá de que se haya cumplido o no se haya cumplido,
el concepto detrás de toda la política económica, política normativa, la ejecución de la política pública en el gobierno anterior era el cambio de la matriz productiva. Había un concepto detrás, todo apuntaba hacia aquello. Quizá vale la Yo pena... le pregunto, ¿cuál es el concepto que hay detrás de la política? Quizá vale la pena aclarar un poquito más este punto del Ministerio Coordinador. En realidad no desapareció, pero se fusionó con el Ministerio de Economía y Finanzas. La lástima es que ni el Ministerio de Economía y Finanzas ni el departamento que ya no hay de investigación estadística del Banco Central realizan un análisis a fondo del presupuesto, es decir, ejercicios financieros para ver su bondad, su aplicabilidad, si es que efectivamente es posible cumplir incluso con ese presupuesto. Ese era el fondo de este análisis de Diario Expreso, ingeniero Lloret. Sí, es que efectivamente han desbaratado todo el manejo de la política económica desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista estadístico, y está en manos del comité empresarial. Entonces, cuando aquellos sectores empresariales, no todos por supuesto, yo no soy partícipe de las generalizaciones, pero cuando algunos sectores empresariales criticaban al gobierno anterior y la política económica del gobierno anterior, bueno, pues hoy están manejando la economía, ya van manejando cerca de 2 años. Los resultados son los que tenemos a la vista. Entonces, cuando ciertos sectores empresariales nos criticaban y decían que todo estaba mal, bueno, pues hoy veamos cómo se encuentra el país. ¿Está mejor o está peor que antes? En muy pocas palabras le ruego, ingeniero Lloret, usted que ha estado interesado en temas económicos en su función en la Asamblea, ¿cómo mira el futuro, el cierre, y futuro ya muy cercano, el cierre desde el punto de vista económico-financiero del gobierno de este año 2019 y cómo se perfila el 2020? A ver, en muy pocas palabras, Gustavo, no hay un norte político y económico por parte del gobierno de Lenín Moreno. Es más, yo creo que la política ha matado a la economía. ¿Por qué digo esto? Porque las decisiones se han tomado en base a criterios políticos, en base a poder desnostar todo el trabajo que ha hecho la Revolución Ciudadana, y no en función de un programa o de un programa económico que pueda llevar adelante o sacar adelante al país. Eso es lamentable. Hoy estamos cerrando un presupuesto del 2019 con un nivel de ejecución de cerca del 40% del plan anual de inversiones. Cuando no hay esa inversión desde parte del sector público, lo que trae es un frenazo en la economía. Hay que entender que se necesita complementariedad tanto desde el sector público como desde el sector privado. Cada uno cumple con su rol y con su papel. Lamentablemente este gobierno no ha entendido aquello y todo está dejando en manos del sector privado, y el sector privado lamentablemente no tiene la confianza para poder invertir en el Ecuador. Por lo tanto, el futuro en el 2020 es un futuro muy incierto y va a estar muy complicado. Yo creo que hasta los próximos 6 meses, el próximo semestre del próximo 2020 va a ser muy duro, mucho más complicado y mucho más complejo de lo que nos ha tocado vivir estos meses. Muchas gracias por habernos atendido, ingeniero Lloret. No, a usted muchas gracias, Gustavo, y un cordial saludo para quienes nos escucharon en Ondas Azuayas.